y ponerlas en un patrón para que cualquier ciudadano entre y salgan los antecedentes, si es denunciado, si está sentenciado, si tiene acusación fiscal, creo que es muy buena propuesta para solucionarle. ¿Qué leyes de privacidad hay que regular para que cualquier ciudadano pueda entrar a eso? Claro, ahí habría que regular el tema de la privacidad y qué es lo que está en juego, la seguridad de la gente o la privacidad de algo que no es privado. ¿Cuál es el bien superior? Claro, cuál es el bien superior, pero las denuncias son públicas, tan es así que las acusaciones fiscales, todo esto es público. Lo que hay que hacer es recogerlo en una data y que pueda tener una información concisa y rápida para el ciudadano. Carmen, ¿cuál es la propuesta fundamental para el futuro Congreso? ¿Cuál es tu propuesta? En primer lugar, continuar con lo que ya he venido trabajando como congresista. Soy la que propuso la ley de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera para luchar contra el lavado, el narcotráfico, la corrupción. Es un proyecto de ley que ha sido saludado por muchas instancias dentro y fuera del país, pero que lamentablemente están encarpetadas. En esa línea he presentado proyectos por la transparencia, la probidad y sobre todo la lucha anticorrupción. Y eso es fundamental, darle continuidad. En segundo lugar, ya como propuestas novedosas, tengo dos propuestas que considero importantes. Por un lado, un proyecto que crea las veedurías ciudadanas, justamente en aras, coherentemente en el tema de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, para que hayan grupos de ciudadanos que hagan seguimiento, que hagan fiscalización formal y con poder institucional con sus gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales y por supuesto con el gobierno central. Y otra propuesta que considero importante y que la vienen haciendo otros países, no tenemos nada que inventar, es el caso de la ley de emprendedores. Nosotros tenemos, por un lado, un peso enorme de informalidad y por otro de desempleo. Se calcula alrededor de 1.300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero también tenemos una capacidad enorme de trabajo y de creatividad. Un país rico en recursos naturales, forestales, agrícolas, mineros, turísticos, pero que no dota de las capacidades y oportunidades a su mejor recurso, que es el recurso humano, no va a lograr ese paso trascendental hacia adelante, hacia el desarrollo. Es una ley importante y permíteme, sí, estar aquí satisfecha de la presencia de Rosario. Yo creo que no solo las mujeres, los varones también debiéramos, pero aquellos que entramos al Congreso y tenemos conciencia de esta necesidad de trabajar contra la violencia familiar, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños. Y Rosario ha hecho un trabajo importante, en mi caso también como ministra, creo que hice un trabajo importante. He creado la medicina legal especializada en niños, con un presupuesto insignificante. Pero hay que trabajar oportunidad también a Rosario para que hable. Rosario, las cifras de violencia contra la mujer son las más altas del subcontinente. En la encuesta que hizo Ciudad Abierta de Gino Costa, se demuestra que si bien el Perú es el país donde los delincuentes en cárcel son los que menos droga consumen y casi tanto son tan alcohólicos como el resto de los encuestados, la mayoría de los detenidos, de los sentenciados, son agresores a sus mujeres y han visto agresiones a sus madres. ¿Por qué en el Perú eso? Porque es necesario llegar a la internalización, que es imprescindible como política pública, prever el tema de la salud mental. Nuestro país está enfermo, mentalmente enfermo, y eso es una realidad que quizás nos azote en la cara, pero creo, por ejemplo, que en los procesos de violencia que se siguen judicialmente, no puede ser que haya una ausencia brutal de psicólogos. ¿Cómo puede ser posible que un niño abusado hoy día, domingo, sea puesto en una cámara Gesell de acá a 3 meses, en mayo? ¿Cómo puede ser posible que una mujer que ha sido violentada hoy, en febrero, tenga audiencia para poder pasar un examen psicológico en mayo? Entonces, realmente existe una ausencia de entendimiento por parte del Estado que se pone de perfil ante una realidad que nos abruma. 700 psiquiatras en el Perú, y de los 700 solamente 10 hablan quechua. Entonces, ¿cómo puede ser que las mujeres... Impresionante. ¿Cómo puede ser que una mujer que por ejemplo, fue esterilizada forzadamente, o fue violentada, o fue violada, pueda transmitir y curarse? No es posible. Con 10 psiquiatras en quechua es imposible. Rosario,
Eso es una cifra alarmante y creo que esta producción debería dedicarse a seguirla. Pero hay un tema, todas las mujeres que han aparecido acá siempre hablan de la mujer con mayor valor, yo lo creo. Pero hay mujeres que aprovechándose de su condición de mujeres transgreden normas. Tenemos un informe para ver cómo la congresista Cecilia Taid ha transgredido las normas y las formas. Vamos con el informe. La semana pasada presentamos un reportaje sobre el cobro de 2 sueldos al Estado por parte de la congresista Cecilia Taid. Un sueldo que, si bien en 1982 se estipuló como un premio por los logros que obtuvo al lograr el subcampeonato mundial de vóley, solo se podía cobrar si se cumplía con horas de trabajo. Es decir, los 2.450 soles mensuales que se les daría a las jugadoras, entre ellas Taid, no es una pensión de gracia, señores. Es un puesto de trabajo de por vida, razón por la que al asumir el rol como congresista, según las normas actuales, debió dejar de percibir. Se les aseguró un puesto de trabajo dentro de la administración pública y ese puesto de trabajo, como consecuencia de la labor efectuada, da una remuneración. La Constitución prohíbe expresamente la doble percepción de remuneración, salvo, y la única excepción es la docencia. Pero en este caso no estamos hablando de una persona docente, estamos hablando de una persona que ha obtenido un premio en reconocimiento a su labor deportiva, pero que no puede ir por encima de la Constitución. Hasta antes del 2005 no existía un término legal para que las voleibolistas puedan cobrar este sueldo trabajando al mismo tiempo para el Estado. Por ello, en sus labores como congresista, Cecilia Taid lanzó un proyecto de ley sobre este pago que beneficiaría a sus compañeras de equipo y, claro, a ella también. Desde ese momento se llamaron docentes administrativas. El problema es que si ella hubiese generado este proyecto de ley y hubiese conseguido la aprobación de la ley y ella hubiera permitido o hubiera solicitado que se suspenda su beneficio personal hasta que deje de ser congresista, todo estaría conforme. Ella hace uso de la ley que ella ha expedido. Ahí habría un evidente conflicto de intereses. El sueldo de 2.450 soles se cobra por el CAFAE. Y según este documento, la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto no se puede otorgar a quienes ejercen el profesorado. Sin embargo, después de creada esta ley, y al decir que son docentes administrativas, Taid pudo volver a cobrar este sueldo aún siendo congresista. No contenta con ello, pidió el pago retroactivo de los años 2000 al 2006, periodo en el que se le suspendió el pago por ser parlamentario. Estaría cometiendo varios delitos. Abuso de autoridad contra la fe pública. Si ella pide el pago retroactivo, ¿qué funcionario se puede negar a concederle el pago? Pero Cecilia Taid ignora tal vez un pequeño detalle. Según la ley laboral, una persona no puede recibir 2 sueldos del Estado. Y si bien es cierto que este incentivo lo tiene bien merecido por su trayectoria como deportista, finalmente es una remuneración al trabajo realizado. Y como ya habíamos explicado en el reportaje anterior, no hay forma que pueda cumplir con el horario del IPD si se desempeña como congresista. Debería, en mi concepto, devolver lo cobrado. La Comisión de Ética tiene que evaluarla. A Taid no se le puede cuestionar su trayectoria como deportista, pero sí el cobro de estos 2.450 soles mensuales que recibe aparte de sus 22.000 de sueldo como congresista. Una pensión que en estos momentos que se desempeña como parlamentaria bien podrían ayudar a tantas federaciones deportivas que realmente necesitan sustento económico. Carmen, un comentario breve antes de ir a la pausa. Lamentar lo que acabo de escuchar, no estaba enterada del caso. Creo que aquí no solamente hay un tema de conflicto de intereses, sino sobre todo del cobro y un cobro retroactivo. En todo caso, habrá un informe legal que permita tener mayor conocimiento ya detallado, institucional sobre el tema y que se investigue, ¿no? Es importante que se investigue porque finalmente es un hecho grave. Me dicen en la producción que no vamos a ir a la pausa, pero Rosario, tienes primero la intervención y luego comentaremos en extenso esto. Correcto. Bueno, como he sido congresista, me sé de memoria lo que se puede y no se puede hacer. En consecuencia, creo que aquí hay una colisión con el artículo 40 del Código de la Constitución y el artículo 92, que dice que ningún funcionario público puede tener otro contrato, otro cargo de servicio público, salvo que seas docente. Y para ser docente, tú necesitas cumplir determinadas horas de trabajo
No sé si estoy equivocada. Así es. Entonces, que realmente colisiona con la labor del congresista. Entonces, si el artículo 92 señala que el mandato del congresista es incompatible con otro cargo público, realmente, no es mi opinión, sino lo que dice la Constitución, es que no puedes hacerlo. ¿Y por qué lo hace la congresista Taít? No tengo la menor idea, pero este cargo de docente administrativa yo no lo conocía. O eres docente o eres administrativa, pero este cargo de docente administrativa te permite a ti señalar que hay una especie de limbo. Pero también, según el informe, cobra CAFAE. Y la docente no puede cobrar CAFAE. Bueno, si cobra CAFAE, entonces eres administrativa, porque si tú fueras docente como eras de clases, cobrarías de rama magisterial, ¿o estoy equivocada? ¿Quién la asesora legalmente a la señora Taít? No, y sobre todo, ¿quién permitió que se le diera ese pago retroactivo? ¿En el Congreso o en donde sale el sueldo? Aparentemente es así. ¿El IPD? Aparentemente así es el IPD quien tiene que explicar. Y en el caso de conflicto de intereses, yo me acuerdo, y creo que todos, sobre el caso de Javier Díaz Canseco, que se le sancionó duramente, a pesar que inclusive ni siquiera se había discutido el proyecto de ley. ¿Tú votaste por la suspensión? No, yo lo defendí, porque la ley ni siquiera el proyecto se había discutido y lo sancionaron por 120 días. En este caso entiendo que hubo una propuesta de ley que fue aprobada y que permitió esa interpretación de docencia administrativa. Creo que hay que explicar muchas cosas aquí. ¿Docencia administrativa existe eso? Yo no sabía que existía. O eres docente o eres administrativa, pero por último, existe una norma que dice que ningún servidor público puede ejercer un cargo más. Es una norma, dicen, de la producción que fue hecha durante el gobierno de Alejandro Toledo y fue gestionada por la propia congresista. Así es, eso es lo que estoy escuchando, y entonces eso es evidente, conflicto de intereses. Pero al margen de ello, entiendo que esta bonificación, este premio, fue dado con el mejor del ánimo para reconocer el trabajo, el esfuerzo de nuestras voleibolistas, de nuestras subcampeonas. Claro, pero también de cuando ejercieran esa labor. Claro, las medallas son tuyas, los diplomas son tuyos, ¿no? Pero ese dinero de 2.450 soles lo tienes que hacer con trabajo. O sea, si fuera pensión de gracia, como se le dio a tantos músicos que se les que son mayores, que son mayores de edad, ¿no? Y por su trayectoria, pero esto fue dado como diciendo, tú has dado grandes logros al país y te doy un trabajo. Un trabajo seguro. No te doy una pensión de gracia. Es lo que yo entiendo, es lo que la ley dice. El artículo 40 y el artículo 92 es realmente contundente. Dejemos, Rosario, que la Comisión de Ética, cuando se reinstale, después de las elecciones, donde va a haber acuchillamientos y algunas cosas más, se encargue de la señora Taít. Vamos a las cosas que quieren ustedes en el próximo Parlamento. Carmen primero, luego Rosario. Estaba, bueno, aparte de lo que comentaba hace un momento del proyecto de ley sobre beberías, el proyecto de ley sobre emprendimientos, el trabajo que debiéramos hacer... Perdón, ¿cómo se normaría el emprendimiento? Porque el emprendimiento es en el Perú lo que nos ha salvado de todas las catástrofes económicas. Y eso no se puede normar. Y es el espacio en que se genera la mayor cantidad de empleos. Por un lado, una ventanilla única, la simplificación administrativa, que realmente aparte de los emprendedores lo necesitamos todos, los grandes inversionistas, aquellos que van a invertir a las regiones. Una pregunta que creo que calce en esto, Carmen. En el discurso de pedida de facultades o de aceptación del mando del presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, se habló de la simplificación administrativa. Recuerdo como si fuera ayer. Pero a partir de eso y hasta ahora, todo se ha complicado en el Perú. ¿Por qué han dejado? ¿Por qué ha dejado este Parlamento que se complique la cosa en el Perú? Mira, por una firma que se necesita en Chile, en Perú se requieren 10 firmas. ¿Por qué? ¿Por qué han dejado ustedes que eso suceda? Porque mucho parte de leyes dadas por el Congreso. Básicamente decisiones del Ejecutivo, pero por supuesto también hay que asumir responsabilidades. Nosotros hemos sacado cantidad de leyes que a veces son letra muerta por un lado y por otro lado no se reglamentan. Y cuando no se reglamentan, es un saludo... No digamos a la bandera, pero finalmente termina siendo una estafa, un autoengaño, porque los colectivos sociales, la sociedad dicen, bueno, ya se hizo la ley, pero no está reglamentada, así que lo mismo que nada. Rosario, perdón, Carmen, vamos por Rosario, vamos rápido. Tú no has estado en este Congreso que está acabando y estás exonerada de culpa, pero este Congreso ha permitido que un señor sin ninguna formación, Ollanta Humala, y una señora con menos formación que él manejen el Perú a su regalado gusto. Y yo me acuerdo que hace más de 3 años, un día,
dentro de una coyuntura especialísima de política, Mirko Lauer advirtió, se está convirtiendo todo en un problema. Instalar industrias, mejorar industria, cualquier cosa era rodeada por un montón de trabas burocráticas. Sí. 3 años terribles. ¿Por qué eso? Por haber dejado que el desconocimiento, la incapacidad de generar cosas a través del Ejecutivo tuviera cancha libre. Yo creo que el Congreso y sobre todo la bancada mayoritaria no tuvo esta fortaleza para decir no, esto no se puede hacer, no más trámites. Es una paranoia con el tema de para poder poner una licencia, para poner una peluquería, tienes que mandar 3 fotos del perro guardián de tu casa. Es decir, es tan complicado que da ganas de no hacer nada. Esto aunado con el tema de la inseguridad. Pero que es mi tema, el tema de la inseguridad de mujeres y niños, permíteme darle otra perspectiva al tema de seguridad. Bueno, tenemos que decir, Rosario, que debido a la larguísima conversación con Pedro Segarra ya no tenemos tiempo. Vamos a tener 20 segundos para cada una, primero Carmen y terminas tú, Rosario. 20 segundos, ¿por qué votar por ti? En primer lugar, calificar lo que ya se hizo. Proponer a futuro es un poco complicado. Como ministra tuve logros importantísimos por la población que era dependiente de mí, las mujeres, los niños, los discapacitados, las comunidades nativas, las personas con discapacidad. Y como congresista he presentado proyectos vinculados a la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el lavado y de apoyo a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Creo que es fundamental que hayamos personas que queremos trabajar honestamente y con eficiencia por el país. Gracias, Carmen. Gracias. Rosario. Bueno, si quieres una congresista que trabaje, que esté primero en el Congreso y salga al final, si quieres una congresista que chambee por ti, este curul es para las mujeres y para los niños. Marca los 2 mapas, escribes el 17 y estamos proponiendo que la simplificación de los procesos de alimentos y los procesos de tenencia y de filiación vayan a las universidades, que se formen juzgados de paz letrados de las universidades y las municipalidades. Okay. Vamos a ir con la tapa de... También a Rosario para que hable. Rosario, las cifras de violencia contra la mujer son las más altas del subcontinente. En la encuesta que hizo Ciudad Abierta de Gino Costa, se demuestra que si bien el Perú es el país donde los delincuentes en cárcel son los que menos droga consumen y casi tanto son tan alcohólicos como el resto de los encuestados, la mayoría de los detenidos, de los sentenciados, son agresores a sus mujeres y han visto agresiones a sus madres. ¿Por qué en el Perú eso? Porque es necesario llegar a la internalización que es para el ciudadano. Carmen, ¿cuál es la propuesta fundamental para el futuro Congreso? ¿Cuál es tu propuesta? En primer lugar, continuar con lo que ya he venido trabajando como congresista. Soy la que propuso la ley de fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera para luchar contra el lavado, el narcotráfico, la corrupción. Es un proyecto de ley que ha sido saludado por muchas instancias dentro y fuera del país, pero que lamentablemente están encarpetadas. En esa línea he presentado proyectos por la transparencia, la probidad y sobre todo la lucha anticorrupción. Y eso es fundamental, darle continuidad. En segundo lugar, ya como propuestas novedosas, tengo 2 propuestas que considero importantes. Por un lado, un proyecto que crea las veedurías ciudadanas, justamente en aras, coherentemente en el tema de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, para que hayan grupos de ciudadanos que hagan seguimiento, que hagan fiscalización formal y con poder institucional con sus gobiernos locales, distritales, provinciales, regionales y por supuesto con el gobierno central. Y otra propuesta que considero importante y que la vienen haciendo otros países, no tenemos nada que inventar, es el caso de la ley de emprendedores. Nosotros tenemos, por un lado, un peso enorme de informalidad y por otro de desempleo. Se calcula alrededor de 1.300.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero también tenemos una capacidad enorme de trabajo y de creatividad. Un país rico en recursos naturales. Y ponerlas en un patrón para que cualquier ciudadano entre y salgan los antecedentes, si es denunciado, si está sentenciado, si tiene acusación fiscal, creo que es muy buena propuesta para solucionar leyes. ¿Qué leyes de privacidad hay que regular para que cualquier ciudadano pueda entrar a eso? Claro, ahí habría que regular el tema de la privacidad y qué es lo que está en juego
la seguridad de la gente o la privacidad de algo que no es privado. ¿Cuál es el bien superior? Claro, puede ser bien superior, pero las denuncias son públicas, tan es así que las acusaciones fiscales, todo esto es público. Lo que hay que hacer es recogerlo en una data y que pueda tener una información concisa y rápida. Prestales, agrícolas, mineros, turísticos, pero que no dota de las capacidades y oportunidades a su mejor recurso, que es el recurso humano, no va a lograr ese paso trascendental hacia adelante, hacia el desarrollo. Es una ley importante y permíteme, sí, estar aquí satisfecha de la presencia de Rosario. Yo creo que no solo las mujeres, los varones también debiéramos, pero aquellos que entramos al Congreso y tenemos conciencia de esta necesidad de trabajar contra la violencia familiar, la violencia hacia la mujer, la violencia hacia los niños. Y Rosario ha hecho un trabajo importante, en mi caso también como ministra, creo que hice un trabajo importante. He creado la medicina legal especializada en niños, con un presupuesto insignificante. Pero hay que trabajar.